De chiquillos. Bueno, profe, te cuento que hoy tenemos unas visitas muy especiales en nuestro semillero de ciencias sociales, porque además de los chicos que están trabajando con nosotros, hoy tenemos los estudiantes de décimo y tenemos estudiantes de 11 que están interesados en participar en Ciber Sorprende y quieren conocer entonces la estructura del trabajo que se debe enviar a Ciber Sorprende y algunas recomendaciones sobre esa estructura. Específicamente hoy las vamos a dar sobre el marco metodológico y todo lo que tiene que ver con el tipo de investigación que van a elegir para presentar en Ciber Sorprende. Listo, perfecto. Bueno, entonces, profe, usted me indica si iniciamos con las consideraciones de Ciber Sorprende y hablamos después sobre el marco metodológico o hacemos las consideraciones sobre el marco metodológico y después Ciber Sorprende. Como tú quieras. Aquí estaba descargando el archivo de una vez para que lo pudiéramos visualizar. Empezamos entonces con Ciber Sorprende. Listo, perfecto, de una. Bueno, muy bien. Entonces, me van a esperar un segundo, ubico el archivo y les comparto mi pantalla. Bueno, como ustedes saben, Ciber Sorprende es la feria de la ciencia, la tecnología, la innovación, el arte y abarca diferentes campos de saber. Nosotros obviamente vamos a hacer las indicaciones de acuerdo a los procesos investigativos que quieran mostrar en ciencias sociales. Me indican por favor cuando estén viendo mi pantalla. Ya vemos tu pantalla, profe. Muy bien, entonces, profe, vamos a empezar con las categorías. Profe Juan Fernando, adelante. Listo, entonces, a ver muchachos, buenas tardes para los que no me conocen, mi nombre es Juan Fernando, yo soy el profe de Ciencias Sociales de los grados más pequeños, quinto, sexto, séptimo y noveno. Entonces, estamos pues con la profe Milena. Nosotros estamos liderando todo este proyecto de Ciber Sorprende, el cual pues es un proceso muy bonito, pues porque el tema de investigar, generalmente se habla de investigar, pero solo en ciencias exactas, entonces se habla en ciencias naturales y se habla en otros elementos que de pronto a veces dejamos de lado, lo que son las ciencias sociales y la importancia que tenemos para todo ese proceso, ¿cierto? Entonces, el generar este año, estos procesos de investigación en el área, pues son motivo de orgullo porque también es mostrar, que desde ciencias sociales, también se puede investigar, ¿cierto? Y no solo el tema de, por ejemplo, un experimento, una manualidad, sino también de otros elementos. Entonces, Ciber Sorprende, este año trabajó sobre 6 categorías, 5 categorías, entre las cuales hablaba de ciencias naturales, biología, química, botánica, matemáticas, física, geometría y astronomía. Aunque nosotros somos, muy allegados a las ciencias naturales, hay temas también que compartimos con el área que también hacen parte pues de nuestro proceso. En tecnología e informática está la categoría de robótica, programación y máquinas, ciencias sociales, lo que es el tema de filosofía, eh, religión, lenguaje, español e inglés. Entonces, cuando nosotros, hacemos parte, de estos elementos tan bonitos, también tenemos las expresiones motrices y artísticas, que es un plus que también tiene este año, sobre educación física y arte, la historia del arte, la pintura. Entonces, mire que hablamos también de historia y eso también nos toca a nosotros. Nos vemos, también por el tema de los experimentos y todo esto, es un proceso que nos ayuda a fortalecer. Entonces nosotros este año, hemos trabajado muy fuertemente en el área de las ciencias sociales con la historia, ¿cierto? Esa investigación. ¿Qué debemos nosotros hacer? Previamente debemos hacer una preinscripción. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros hacemos una inscripción, nosotros queremos comentar qué es lo que queremos,
mostrar qué es lo que queremos socializar en Ciber Sorprende y por ende fortalecer pues nuestro proceso. Entonces, este formulario que nos está mostrando la profe como tal, pues nos va a ayudar a entender como el nombre, ¿cierto? Los acudientes, el grado que pertenece como tal y ciertos elementos que nos van a ayudar a comprender un poco mejor qué es lo que nosotros queremos mostrar y que queremos también socializar en nuestra feria Ciber Sorprende. No sé si hay alguna duda o pregunta hasta el momento. Listo, por aquí Juan nos dice que si va a estar en ciencias exactas, no solo en ciencias sociales, sobre todo para los estudiantes que quieren presentar su proyecto de servicio social dentro de Ciber Sorprende, entonces van a encontrar la forma de hacerlo. Igual vamos a mostrar la estructura y el marco metodológico puede aplicar, pero nos vamos a enfocar en ciencias sociales. Listo, profe, continuemos. Bueno, entonces, aquí tenemos unas fechas importantes. Tenemos apertura de la convocatoria, eh, fecha límite de inscripción y envío de la propuesta el 19 de agosto, notificaciones de agenda para presentación el 23 y la realización del Preciber Sorprende del 30 de agosto al 3 de septiembre, ¿cierto? Pero aquí nos vamos a enfocar para que ustedes puedan mirar lo siguiente. Es los pasos que tiene que llevar la propuesta, sea de ciencias exactas o sea de ciencias sociales. Todas las propuestas tienen esta guía de presentación, ¿sí? Entonces, la idea es que puedas presentar tu propuesta de investigación en el formato que más se te facilite. Por ello, entonces, si te queda fácil escribir, puedes presentar la propuesta en forma de un documento escrito. Obviamente, si es escaneado o fotografiado, debe ser perfectamente legible. Si prefieres ser más audiovisual y sonoro, puedes presentar tu propuesta con un video. Para eso usas alguna presentación de PowerPoint, de Geniali, de Pictoshare, de Canvas, ¿sí? Y pega los videos que respondan a cada apartado sugerido en el presente documento. O si prefieres hacer uso de diferentes habilidades como escribir, a la vez ser visual, puedes presentar tu propuesta en un póster o en una presentación de PowerPoint, o puedes hacerlo en una infografía, como ustedes lo elijan. Sin importar el formato que elijas, tu propuesta debe llevar los siguientes elementos. Debe llevar un título, una justificación, unas preguntas de investigación, objetivo general y específicos, marcos de referencia, o sea, lo que es el marco teórico o el marco metodológico, resultados y conclusiones. Además de las referencias bibliográficas tipo APA. Es muy importante que uses tu creatividad, decores tu propuesta como desees sin importar el formato. Recuerda que en tu documento debes eliminar este recuadro, ya que hace parte de las notas aclaratorias. Asimismo, debes eliminar los comentarios de la guía que están entre paréntesis. O sea que en su documento ustedes solo van a poner el título, la justificación, las preguntas de investigación, los objetivos, marco referencial, metodología, resultados, conclusiones y referencias. Queda claro los puntos, sea en ciencias exactas o sea en ciencias sociales. Todos los proyectos que se presenten a Ciber Sorprende deben estar enmarcados en esta propuesta. ¿Algo más que añadir, profe Juan Fernando? No, ahí que estaban preguntando que cuándo se realiza. En la diapositiva que mostramos ahorita, se habla de que hay un pre-Ciber Sorprende. Lo que quiere decir es que nosotros debemos sacar un proyecto tan bueno que pase esas etapas, ¿cierto? Es como todo, no es que entonces yo hice mi proyecto de cualquier y lo voy a presentar, no. Esos proyectos entran a unas preevaluaciones con el fin de que tengamos los mejores proyectos. Entonces de ahí la importancia que hagamos unos trabajos muy a conciencia que nos permitan entonces pasar ese pre-Ciber Sorprende y poderlo socializar en toda la fecha establecida para ello. Listo.
Bueno, nosotros como semillero de ciencias sociales ya tenemos un proceso claro. Por aquí tenemos estudiantes que nos han acompañado, tenemos a María Gabriela que se está desatrasando, tenemos a Sara, tenemos a Sebastián y tenemos a María Cristina, ¿sí? Nos dirigimos a ellos cuatro específicamente porque ellos ya tienen un proceso. Miren, chicos, que lo tenemos listo, casi, ¿cierto? Porque tenemos todo ese proceso, tenemos el problema, tenemos los objetivos, tenemos todo lo que nos están pidiendo para Ciber Sorprende y lo tenemos en un orden. Tenemos un título, una justificación, una pregunta de investigación, unos objetivos, trabajamos el marco de referencia, hoy nos correspondería entonces trabajar el marco metodológico. ¿Están de acuerdo a los estudiantes que están con regularidad en el semillero? Sí, señora. Puedes abrir tu micrófono, María, pueden abrir tu Cristina, todas pueden abrir el micrófono. Miren que llevamos un orden muy lógico y lo vamos a alcanzar a sacar para las fechas que nos estipule Ciber Sorprende. Entonces, los chicos que asisten hoy es porque deben encontrar un marco metodológico para hacer sus propuestas. Algunos de ustedes, por ejemplo, los que están haciendo los talleres para apoyar a los compañeros, entonces deben ubicar un marco metodológico que les ayude a plantear su problema de investigación. ¿Están de acuerdo? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Yo, por Adelante, ejemplo, María Fernanda. hago un taller y me dices que tengo que hacer lo del marco y todo esto. ¿Es obligatorio? Bueno, no es obligatorio porque no es obligatorio participar en Ciber Sorprende, pero si lo vas a hacer debes seguir los pasos que indica el formato, ¿cierto? María José Ramírez Zamora está por acá. Sí, profe, estoy por acá. Listo. Pensando en tu propuesta, María José, fue que también los incluimos a ustedes en el semillero del día de hoy, porque ustedes tienen una propuesta en la que es muy fácil ver un problema, plantear un tema, ¿cierto? Ustedes tienen unos objetivos con esos semilleros que son muy claros. Sería encontrar para ustedes todo lo que es el marco referencial, o sea, la teoría, y que ubiquen un marco metodológico para poderlo presentar en Ciber Sorprende. ¿Me comprendes, María? Listo, entonces vamos a empezar con lo que tiene que ver con el marco metodológico. Adelante, entonces voy a compartir mi pantalla, profe Juan, para que podamos iniciar. Adelante, profe. Bueno, chicos, antes de iniciar, ¿alguien qué se les ocurre a ustedes? Devolvámonos a la anterior diapositiva, profe. ¿Alguien qué se le ocurre decir por marco metodológico? ¿Qué creen ustedes que es un marco metodológico? Lo primero que se les ocurra, no importa si esté bien o está mal, lo pueden poner en el chat o pueden hablar el micrófono, pero vamos a hacerlo rapidito, ¿listo? ¿Qué es un marco metodológico? ¿Qué creen ustedes? Miller nos dice un marco de análisis. ¿Quién más? Es como para enmarcar la metodología del proyecto. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más podemos decir? Son las pautas para presentar el proyecto, el método Son, que se... son las pautas para presentar el proyecto, las pautas, muy bien. ¿Qué más se les ocurre a ustedes cuando uno menciona esa palabra? Marco metodológico. A ver, ¿eso con qué se come? ¿Qué creen ustedes? Dice por acá María Gabriela, son como métodos que usamos para la investigación. ¿Listo, profe? Iniciemos entonces. Cuando nosotros hablamos de un marco metodológico, inicialmente nosotros hablamos de los elementos integrales que permiten tanto al investigador como al que lo lee tener unos criterios teóricos y metodológicos. Cuando hablamos teóricos, es decir, nosotros nos enfocamos desde donde que haya una teoría ya propiamente acertada sobre el proceso y la metodología como tal
que vamos a utilizar en función de qué, en función de nuestro estudio, en función de nuestra pregunta y nuestro problema de investigación y por ende cómo lo vamos a realizar, ¿cierto? Ese marco metodológico ayuda a que nuestro diseño de investigación tenga unas particularidades, tenga unas características diferentes a las de otra. ¿Por qué? Más adelante lo vamos a ver. Estos marcos metodológicos van muy de la mano de los enfoques como tales que nosotros queremos utilizar, ¿cierto? Como hay enfoques que no se pueden utilizar en unas investigaciones y hay otros que sí se pueden utilizar en otras investigaciones, entonces es como entender esas particularidades que tiene nuestra investigación y tener el enfoque necesario o el más idóneo para nosotros poder tomar las mejores decisiones frente al proceso que estamos llevando en nuestra investigación. Entonces nosotros nos vamos a unos enfoques. Adelante, profe. Y esos enfoques nos ayudan a comprender un poco más qué es, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de enfoques cualitativos o enfoques cuantitativos, pues nosotros hablamos de dos elementos importantes. En nuestras investigaciones podemos tener dos procesos, o un proceso cuanti o un proceso quali. Cuando nosotros hablamos del proceso o el enfoque cualitativo, entonces nosotros nos estamos hablando de una investigación de orden cualitativa que tiene que ir de la mano del método científico sin desligarse como tal. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene unas características propias, ¿sí? Y que éstas se van a ver determinadas por el problema que cada uno tenga, el problema de investigación, lo que yo quiero investigar, qué objetivos me he planteado para esta investigación, cuál va a ser la metodología, entre otros. Y esto va a ayudar a que esta persona o el investigador tenga la posibilidad de formarse, ¿cierto? Y por ende tener un mejor diseño y estructura de su investigación. Entonces, un ejemplo de ello, nosotros a veces utilizamos los enfoques tanto quali y quanti dependiendo de la investigación. Si nosotros estamos haciendo una investigación, por ejemplo, uno de los chicos nuestros está estudiando el tema de la concepción de la muerte en unos grupos indígenas. Entonces, la pregunta que les hago a todos, ¿esto sería un enfoque cualitativo o un enfoque cuantitativo? ¿Qué creen ustedes? Nos dicen que cualitativo. A ver los demás, ¿qué opinan los demás? Cualitativo, cualitativo, cualitativo. ¿Y por qué dicen cualitativo? A ver, alguien de los que contestó en el chat que prenda el micrófono y me diga por qué cualitativo. Pues, profe, buenas tardes. Yo creo que porque cualitativo, pues yo diría cualitativo porque cuantitativo me suena más a algo que se puede contar, algo numérico, y cualitativo un poco, mirándolo desde un lado un poco más de análisis, pero no de números, diría yo. Muy bien, Sara. Entonces muchas veces nosotros hacemos esa comparación y es muy válida. Cuando nosotros hablamos de cualitativo, estamos hablando de cualidades, características que tienen ciertos elementos que no permiten ser medidos a través del método científico. Es decir, que no tienen la posibilidad de ser medidos a través de los números. Y cuando nosotros hablamos de cuantitativos, entonces es cuando estamos hablando, supongamos, yo puedo tener en mi investigación los dos enfoques, porque entonces si yo voy a hablar, ¿cierto? Un ejemplo, en la misma investigación del estudiante que tenemos que habla de la concepción de la muerte, nosotros no estamos hablando cuál ha sido la cifra de muertes en esa población de acuerdo a ciertos índices, no, porque ese no es el objetivo de la investigación. Sí puede tener un elemento como decir, bueno, hay cifras de muertes debido a estas causas, pero no va a tener mayor trascendencia, que es el sentido de la investigación, como lo es el proceso de tener la concepción de la muerte como tal. María del Pilar dice, yo digo que puede ser tanto cualitativo si se revisan cifras de esas muertes o no, claro, pero entonces ahí en esos enfoques, era lo que acaba de decir, es de esos enfoques tiene que ver de acuerdo a nuestro problema de investigación y nuestros objetivos, qué es lo que queremos determinar para saber qué enfoque. Adelante, profesor.
No sé Muy si tienen bien. dudas, no sé si quedaron con dudas o quedó claro. Están muy callados. Quedó No, claro, pero que claro. claro, Ok. claro, que todo está muy claro, profe. Dentro de esos diseños cualitativos, de esos diseños metodológicos, tenemos unos diseños básicos. Y los diseños básicos cualitativos de las ciencias sociales, tenemos estos tres, aunque nosotros hoy les ampliamos el panorama un poco más para que ustedes tengan más de dónde elegir el diseño metodológico de la investigación que van a presentar en Ciber Sorprende, tanto para los del semillero que están desde el principio como para los que están hoy de paso. Entonces tenemos, y lo pensamos así, lo discutí con el profe Juan Fernando, y para los que quieren presentar el proceso que llevan de los semilleros con los compañeros, el diseño de investigación-acción es muy buen diseño metodológico para ustedes. ¿Por qué? Porque se enfoca en las necesidades detectadas por un grupo. O sea, si ustedes abrieron esos espacios de formación, fue porque ustedes hicieron un rastreo previo de las necesidades que tenían los grupos del cibercolegio para abrir esos semilleros, ¿cierto? Parte de una premisa básica, cuáles son las necesidades y recursos del grupo que van a intervenir, y se fundamenta en diagnósticos sociales y participativos. ¿Qué significa eso? Que ustedes, los de los semilleros, los de los grupos de estudio tuvieron que haber hecho un diagnóstico previo, ¿sí? Y lo están resolviendo esa necesidad mediante herramientas de participación. Entonces, ahí tendrían esa estructura. Para los que están con nosotros en el semillero desde el principio, tenemos el diseño etnográfico, porque lo estamos enfocando a culturas, a civilizaciones, a grupos indígenas. Entonces, ese diseño etnográfico se enfoca en grupos, organizaciones, comunidades. Tiene una pregunta básica que indica cuáles son los elementos culturales representativos de ese grupo que se estudia, y se fundamenta en observación, entrevistas y ese rescate de los elementos culturales. Y tenemos los diseños narrativos, que se enfocan en personas, familias, programas. La pregunta básica va por las circunstancias y las particularidades de cada caso, y se fundamenta en historias de vida, biografías y tópicos. ¿Cierto? Estos son los básicos, pero nosotros les vamos a ampliar. Y les vamos a ampliar con lo siguiente, ¿sí? Existen diversas tipologías de los diseños cualitativos, ¿cierto? Pero es complejo resumirlos, entonces les vamos a presentar 5: teoría fundamentada, diseños etnográficos, narrativos, diseño de investigación-acción e investigación documental, que les sirven a ustedes como marco metodológico para definir su proyecto de investigación. Si tienen alguna pregunta, van levantando la mano. Profe Juan, vamos con la teoría fundamentada. Claro que sí. Entonces, como lo dice la profe, esos 5 elementos nos van a ayudar a entender un poquito más y enmarcar nuestra investigación. Entonces, de acuerdo con Strauss-Corbin, él habla de la teoría fundamentada, que es una teoría derivada de datos recopilados, ¿sí? Destacando que este enfoque considera la estrecha relación entre la recolección de datos, el análisis y la posterior elaboración de una teoría basada en los datos obtenidos del estudio como una de sus características fundamentales. ¿Qué quiere decir eso? Se lo resumo en 2 palabras. Puedo ir buscando mucha teoría, como decir muchas referencias bibliográficas que me van a ir ayudando a encontrar y recoger parte de mi investigación, pero yo voy a aportar a esas teorías anteriores y voy a aportar una nueva, que es crear contenido o crear información o crear conocimiento nuevo. Listo. Entre esta teoría fundamentada, parte muy importante los datos, que pueden ser historias de vidas, relatos, ¿sí? Que se obtienen en el campo de los investigadores, que esto nos va a servir pues como elementos de recolección, ya sea en la realidad como tal, en bases de datos, en búsquedas bibliográficas, y que de una otra manera
La teoría se elabora a partir de la idea de realidad que tienen las personas participantes de esta investigación. ¿Qué quiere decir esto? Son cuando nosotros tenemos la posibilidad de hacer estudio de caso, que nosotros nos vinculamos directamente, que tiene muy de la mano con otra teoría que ahorita vamos a mirar y va como el investigador se involucra en esa forma como de vivir o de lo que está investigando como tal, ¿cierto? Que se va a encontrar con esos actores y va a ser parte de esa construcción. Partes de cuáles son las fases, ¿cierto? Entonces ahí tenemos elementos muy importantes, la codificación, que sería como identificar qué es cada elemento de las teorías o la búsqueda que estoy haciendo. La delimitación, importante, y hemos sido muy insistentes con esto, hasta dónde va mi investigación, qué sí y qué no. Lugar de la literatura, de dónde me estoy basando yo y que sean unas fuentes confiables. El paradigma de la codificación, lo que quiere decir es que tenemos que ir a entender un poco más allá cómo es esa codificación y cómo se organizan todos esos elementos para que esa teoría pueda tener un buen proceso y un buen proceso de análisis dentro de nuestra investigación. La comunicación de resultados y tenemos por otro lado la recolección de datos, ¿cierto? Entonces todo esto es un proceso. Cuando nosotros tenemos ese proceso, pues esto nos va a permitir a todos comprender un poco más este tema de la teoría fundamentada. María Cristina nos dice, es decir, es como un proyecto basado en la información anteriormente establecida mientras se hacen aportes nuevos. Es decir, hay información, pero nosotros vamos a crear una nueva información frente a eso. Recordemos que una teoría es algo macro que es previamente establecido y ya han existido investigaciones frente al caso, pero nosotros vamos a crear nueva teoría que apoye esa nueva a generar un mayor conocimiento como tal. Tenemos los diseños etnográficos, dale, profe. Continuamos con los diseños etnográficos y nos disculpan tanto texto, pero recogimos lo más importante, ¿cierto? Lo primero para uno abordar un diseño etnográfico es que debemos comprender qué significa esa etnografía, qué implica la etnografía. Entonces, lo primero con lo que nos vamos a quedar de la etnografía es que implica la descripción e interpretación profunda de un grupo, de una cultura, de un sistema social o cultural. Entonces, ahí ustedes ya deben ir pensando si este diseño etnográfico puede caber en su metodología de la investigación. Esa etnografía se enfoca en un estudio detallado de un determinado grupo, de una comunidad. Entonces, los que están investigando sobre grupos indígenas, María Cristina, que está estudiando sobre los sesgos de los grupos indígenas, los que están sobre el concepto de muerte, los que están investigando sobre los wayuu, podría ser una opción este diseño etnográfico. ¿Por qué les decimos que es una opción? Porque permite hacer un análisis que se pueda comprender, que se pueda interpretar la forma en que viven y perciben la vida las personas que se desenvuelven en dichos grupos. En pocas palabras, la etnografía estudia la vida humana, las culturas y el reflejo de esas prácticas culturales en las personas. Entonces, un diseño etnográfico ya en investigación pretende describir, analizar ideas, creencias, significados, conocimientos y prácticas de grupos culturales y comunidades. ¿Para qué? Para poder determinar un conocimiento nuevo a través de la investigación de esa práctica cultural. Entonces, el propósito de un diseño etnográfico es describir, analizar la vida de las personas de un determinado sitio, de un determinado contexto y en un ámbito específico. También busca reconocer el significado que dan a la vida cotidianamente, muchas veces a la vida, a la muerte, a una práctica cultural, a un ritual de paso, ¿sí? Entonces, los que estén interesados en esos diseños etnográficos, hay un autor, es bastante tradicional que se llama Malinowski, que se considera el padre de la etnografía y tiene muchos proyectos
dentro de su literatura que podríamos leer para comprender cómo ese diseño etnográfico busca y pretende analizar los comportamientos y la cultura de un grupo específico. Vamos ahora con los diseños narrativos. En el diseño narrativo es una propuesta. Por aquí también está la profe Rina si nos quiere entonces aportar algo a este diseño narrativo. Adelante, profe Juan Fernando, con el diseño narrativo y quedamos atentos a la profesora Rina. ¿Sí está la profe o no está? No está. Sí, yo le di ingreso, yo creo que sí. Que ella sería la Adelante, experta en profe. este caso. Bueno, entonces cuando nosotros hablamos de diseño narrativos, pues voy a empezar mientras llega la profe. Entonces se habla que esa investigación bibliográfica narrativa es reflexiva, ¿cierto? ¿Por qué creen ustedes que es reflexiva? ¿Qué creen ustedes cuando uno habla de reflexiva? ¿Que es solo leer y ya? Bueno, entonces cuando estos chicos, ¿por qué están tan callados, profe? ¿Están dormidos o qué? Cuenten. Tienen micrófono y video porque están en un aula de grandes. O dedocracia, usted verá si hacemos la dedocracia que tanto me gusta. Como quieras, Profe, profe. no, es que estamos callados porque estamos anotando todo muy juiciosos. ¿Quién habló por ahí? María Lucía. Sí, lo salvaste ahí pues por la última. Bueno, entonces esa investigación narrativa es reflexiva. Cuando nosotros hablamos que esa investigación se busca, es que nosotros no miremos todo eso que se busca en fuentes, en buscadores o toda la información recopilada, sino que nos genera esa información a nosotros. Cuando nosotros tenemos esa posibilidad de hacer esa investigación, de revisar y poder tener la capacidad de crear todo eso que nos está trayendo, lo que estamos buscando, lo que estamos consultando, pues esto nos va a ayudar mucho a fortalecer la investigación. Pero también se busca mucho desde entender y comprender las vivencias que tienen las personas. Por ejemplo, la profe Milena nos puede contar una historia de su vida y nosotros estamos hablando, supongamos, del tema de paz en Colombia y de pronto la profe tuvo un suceso en su vida de desplazamiento forzado. ¿Ustedes creen que desde ahí podríamos hacer una narrativa reflexiva de ese testimonio que ella nos puede compartir? ¿Qué creen ustedes? Sara, que fue la que habló, que está muy pilosa, cuéntenos a ver qué piensa. Sara Quintero. Sí fue Sara la que habló. ¿Quién sacó la cara Sí, por...? María aquí estoy. Lucía. Ah, María Fue María Lucía. Lucía. Pero no, ya usted Ay, prendió el no, profe. micrófono. Sara, adelante, te escuchamos. Profe, te iba a pedir que si Pues, me Sara. podías repetir la pregunta, porfa. Sí, Milena, me hace el favor y me le rebajo un punto a esta chica que no está prestando atención. ¿Listo? Ay, Profe. no. Ahí no, ahí sí. Profe, me hace el favor y me la nota. Listo. Me le bajo un punto en la sincrónica. Por ejemplo, No. no están prestando Mentiras, chicas. atención. No están prestando atención. Estamos hablando de la investigación biográfica, perdón, narrativa. Entonces la profe Milena nos cuenta una historia sobre un proceso de desplazamiento forzado que tuvo su familia, por ejemplo. Esa parte nos ayuda a comprender y a generar narrativa reflexiva o nos ayuda a nuestro enfoque de investigación como tal. ¿Qué creen ustedes? Yo creo que sí, profe, porque si es biográfica, es también un análisis de lo que ella vivió y pues, de su experiencia, que también nos da, digamos que un punto de vista un poco más cercano, más real de lo que ha pasado. Claro que sí. Muy bien. Entonces, para eso nosotros debemos de tener unos elementos muy importantes. ¿Qué hacer? Un cuestionario biográfico, la escritura de un autoinforme autobiografía, la obtención por conversación de una autobiografía y la entrevista biográfica, que estos elementos nos van a permitir a nosotros como instrumentos para la hora de analizar y crear la reflexiva o la reflexión sobre todo esto que estamos investigando, nos va a ayudar a fortalecer mucho este diseño. Aunque también se pueden utilizar varios instrumentos como lo pueden ser la entrevista, ¿cierto? Que nos va a ayudar también a fortalecer este diseño como tal. Adelante, profe. El Bueno, que muy más te bien. gusta.
Estos diseños narrativos podrían aplicarse también a otros temas de investigación, sobre todo los temas enfocados a literatura. O podríamos tener dentro de esos enfoques el diseño documental, que se los vamos a exponer después de este. Profe Reina, ¿tienes algo que agregar al diseño narrativo o podemos continuar? Bueno, ese silencio nos otorga el continuar. Bueno, dentro de las metodologías de investigación les presentamos una que usamos mucho los maestros en educación y es la investigación-acción o investigación-acción participativa. Este diseño era el que yo les proponía para los chicos de los seminarios o de las clases que están haciendo desde el servicio social, porque esta permite sistematizar las actividades que ustedes están realizando. ¿Qué significa esta investigación-acción? Es el estudio de un contexto social donde mediante un proceso de investigación con pasos en espiral se investiga, pero también se interviene. Lo que les decíamos al principio, este diseño de investigación-acción soluciona una necesidad, porque el investigador que está inmerso en la comunidad o en la población que quiere investigar detecta una necesidad, ¿cierto? Pero interviene para resolverla. Vuelvo y les repito, los que están haciendo el acompañamiento desde el servicio social y crean todos estos grupos de estudio es porque previamente ellos hicieron un análisis, pudieron detectar una necesidad y están haciendo esos semilleros y esas clases para intervenir en esa necesidad. Después de que ustedes intervengan la necesidad, ustedes van a obtener unos resultados y de esos resultados pueden sacar unas conclusiones y esas conclusiones les va a permitir decir, bueno, en el cibercolegio ya no necesitamos más semilleros de música, ya no necesitamos más semilleros de danza o de ajedrez, pero entonces sí necesitamos reforzar los semilleros de matemáticas. ¿Por qué? Porque ustedes actuaron, miren cómo lo tenemos acá en la imagen, ustedes pueden observaron el problema, reflexionaron acerca de él, planearon sus semilleros y actuaron para resolver la necesidad. O si lo toman de otra manera, porque siempre es en espiral siempre es un ciclo de investigación-acción. Entonces ustedes observan, reflexionan, planean y actúan, después van a poder sacar unas conclusiones e iniciar un nuevo ciclo sobre las necesidades que quedaron del anterior. María José, ¿vas teniendo claro lo que te explico? Sí, señora. Entonces, porque ¿qué es lo que hace la investigación-acción? Dentro del proceso de investigación se identifica un problema, pero también se identifican las posibles soluciones y se puede intervenir en este asunto. Y Profe, por último, cuéntele el bueno, ejemplo de la investigación que usted hizo. Cuéntele un poquito para que haya un poquito más de claridad. Chicané. no me gusta chicanear, tú lo sabes. Bueno, nosotros estudiamos una maestría en educación virtual accesible y de calidad y nuestro proyecto nuestra tesis de grado se fundamentó en este diseño de investigación donde inmersos en la comunidad del cibercolegio identificamos una falencia y son las competencias digitales de los estudiantes. Porque muchos de ustedes están inmersos en la educación virtual, pero carecen de esas competencias, igual que los profesores cuando llegamos a la institución. Carecemos de esas competencias. Entonces nosotros lo que hicimos con los grados octavo y noveno fue identificar esa necesidad de que los chicos adquirieran competencias digitales básicas y trabajamos sobre la búsqueda de información y la generación de contenido. Hicimos todo un proceso de intervención donde les enseñamos algunas pautas dentro de plataforma para marcar esa diferencia. Y por último, realizamos una evaluación de qué tanto habían asimilado esas dos competencias digitales básicas. Y eso fue pues, una de las investigaciones que hemos hecho. Esta investigación que estamos trabajando con ustedes, la estamos enfocando también en estudios de caso. Entonces, es otro ejemplo de metodología que no lo trajimos porque son muchas,
pero hay mucha cantidad de diseños metodológicos. Este de la investigación es bueno porque el ciclo permite identificar necesidades, resolverlas y repensarlas. Entonces, por eso hoy les queremos sugerir esa investigación a acción y se usa mucho en educación. Y por último, entonces, les vamos a traer el diseño documental. Adelante, profe Juan Fernando, con el diseño documental. Bueno, ese diseño documental es muy parecido, o sea, todos tienen relación y se parecen mucho a los antes mencionados. Por ejemplo, el que hablábamos ahorita de la teoría, se parecen mucho es porque esta se realiza a través de la consulta de documentos, libros, revistas, periódicos, memorias, anuarios, constituciones, etcétera, ¿sí? Y este tipo de investigación es de corte de investigación secundaria, porque la podemos incluir a la investigación bibliográfica y toda la tipología de revisiones existentes, ¿cierto? Entonces, mire que hablábamos de narrativas, de evidencias, de análisis, de metasíntesis, y este proceso metodológico de los diseños documentales, pues adopta un formato análogo con independencia a lo que hablemos de investigación cualitativa o cuantitativa. ¿Por qué? Porque aquí se puede utilizar este diseño para cualquiera de las dos, sea para un modelo cuanti o un modelo quali, pues porque aquí lo que vamos a hacer es un proceso más de revisión, de consulta de todos esos elementos, hasta podemos consultar otras investigaciones que tengan que ver con nuestro proceso o con nuestra investigación y así poder fortalecer un mejor proceso como tal documental, ¿cierto? Entonces, el objeto de estudio en sentido estricto es la unidad de análisis, son los propios documentos. O sea que aquí, por ejemplo, no vamos a ir a hablar con Milena de desplazamiento, sino que vamos a mirar qué hay sobre estos procesos que ya están estipulados sobre desplazamiento, supongamos en Santa Rosa que vive la profe, ¿cierto? Entonces, eso es como lo que ayuda a este diseño documental como tal. Listo, entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio. Ustedes ya deben de tener más o menos una idea de lo que quieren trabajar en Cibersorprende. Al menos el tema debe estar claro. Y siguiendo con esa estructura que debemos presentar, entonces hoy les vamos a ayudar a definir ese marco metodológico. Entonces vamos a tener vamos a tener dos actividades. Vamos a hacer dos ejercicios básicos que van a durar 3 minutos, creo. Entonces, el primer ejercicio es, nos lo van a contestar 5 estudiantes. Así que, profe, usted puede usar su dedocracia para trabajar este ejercicio. De acuerdo al tema de investigación y los avances presentados, ¿cuál puede ser el diseño de la investigación que cada uno de ustedes va a presentar? ¿Cuál puede ser el diseño de mi investigación? ¿Será documental, etnográfico, teoría fundamentada o debo buscar otra opción? Profe, tenemos 23 participantes. 20, porque somos 3 profes. Ok, deme un número que a usted le guste mucho. Del 1 al 20, el 16. El 16, entonces vamos a contar el 16. 1, 2, 3, 4, Oigan, 5. ustedes ¿por qué son tan terroríficos? Qué pena, profesora, usted no es su turno en este Sí, momento, no profe, le hay corresponde. 20 estudiantes causando miedo. Claro que sí, Alice. Yo acabo de llegar. Pero miren que es muy fácil la pregunta. Acabo de llegar porque yo entré ya hace ratito. Qué pena, profesora, no me venga aquí a generar el desorden usted, Rina. Usted, otro abogado, me hace el favor y me ayuda usted con el diseño narrativo. Muchas gracias. Pobre chicos. Pobre chicos. Gracias, No, profe Rina, espere, por pensar en nosotros. Ya, Mire, qué pena. Yo quería, y bueno, en general para todos, antes de que ustedes vayan pensando, ahí les vamos a dar un poquito de gabela con el tiempo. Estaba leyendo una sincrónica, pero yo quería ingresar específicamente a 2 cosas. La primera, a ver quiénes eran los estudiantes que habían ingresado, porque les envié mensaje esta mañana
y también les dejé razón con María José, en especial a los estudiantes que hacen parte del servicio social del grupo de talleres. Eso es muy importante porque si bien nosotros vamos a apoyar toda la presentación y el proceso pues, que van a desarrollar para Ciudad Sorprende, es muy importante que ustedes estén comprometidos, ¿cierto? Y bueno, a reiterarle a Milena y a Juan Fernando también mi apoyo ahí desde que pueda y no esté en sincrónicas en el momento en que ustedes estén en el semillero. Así que quedo atenta. Gracias. Gracias, profe. Sería Gracias, excelente. profesora. Bueno, Juan Fernando, número 16. Cayó la profesora Rina. Bueno, entonces el 17. Entonces cae María Lucía Cadaví. Ay, no, profe, yo pensé que salía cualquiera menos yo. ¿Tienes alguna idea o te queda al menos claro, María Lucía, los tipos de diseño metodológico que puedes aplicar en tu investigación? Bueno, no sé, bueno, yo creo que es que estoy un poquito confundida como con tanta información. Estoy tratando como de anotar todo lo que puedo, pero más atrás había nombrado algo que era la investigación-acción. Ujú. Y creo que es un tipo de estos de diseño metodológico, ¿cierto? ¿O Sí, no? sí. Ah, bueno, entonces ese era como el que me interesa mostrar porque yo estoy haciendo un taller. Entonces, me parece chévere como toda esa estructura de identificar el problema, planear cómo solucionarlo y implementar la solución y así me parece buena la estructura. Ujú. Muy bien, María Lucía. Bueno, vamos a escuchar a alguien del semillero, María Cristina. Buenas tardes, profe, ¿me escuchan? Sí, María Cristina, queremos que le cuentes un poco a tus compañeros tu investigación rápidamente y nos pongas una opción de diseño metodológico. Bueno, entonces mi investigación es sobre el comunismo y cómo se relaciona con la organización de las sociedades indígenas en el Amazonas colombiano y cómo los sesgos implícitos impiden ver esta unión y impiden que las personas indígenas se unan a la conversación sobre el comunismo. Y yo creo, en cuanto a esto del diseño de investigación, yo creo que la que más se acercaría sería como teoría fundamentada, porque o sea, según la información que estuve encontrando y según lo que estuve buscando, siento que mi proyecto va a ser más como de coger ciertas bases del comunismo, luego entrelazarlas con los pueblos indígenas y luego decir, como dar una diferente perspectiva basándome desde los sesgos implícitos, como de que de esta forma nos están afectando los sesgos implícitos para no poder avanzar en la teoría del comunismo, para no poder desarrollarla más desde sociedades que aún siguen funcionando a día de hoy. Y entonces para eso necesito tomar teoría antigua, que de hecho hasta encontré una tesis basada muy parecida a lo que estoy estudiando y todo, encontrar teoría que otras personas han escrito, añadirla a mi trabajo y construir sobre eso. Muy bien. Bueno, María José Ramírez hace parte de los talleres. María José, ¿cuál crees que sería el diseño metodológico que le cabe a ese ejercicio de los talleres que ustedes están haciendo? María José, ¿nos escuchas? Hola, profe, ¿me repite? Claro. Después de ver los diferentes diseños metodológicos, ¿cuál crees tú que es el diseño metodológico que cabe dentro de ese ejercicio de los talleres que ustedes están haciendo en el servicio social? Bueno, realmente creo que el que encaja perfecto es el de diseño de investigación-acción, porque no es algo solamente teórico ni documental, digamos, los chicos lo que están haciendo es, encontramos pues dentro del consejo y todo un problema, buscamos una solución y realmente todo este proyecto es la solución que se ha hecho y podemos pasar como por esa parte de planear, actuar, observar y ya ahora podemos tener la parte como de reflexionar de todo el proceso que se ha llevado. Muy bien, Rina. Rina, adelante. Muy bien, María, adelante, Rina. Gracias. Compañeros y estudiantes, a ver, yo pienso que
son muchos los estudiantes que están ahí involucrados en la realización de talleres de estudiantes y para estudiantes. Además de que es un proceso, bueno, que no es llevado a cabo hace 8 días ni 15 días, sino que ya han venido pues como con cierto tiempo de trabajo. Y de acuerdo a los diseños de investigación, yo pienso que uno de los que también se podría acoplar bastante, de hecho ya Milena me lo había propuesto, era el diseño de investigación narrativa. Porque más que generar o más que basarnos en una teoría, ¿cierto? En una estructura de investigación, de teoría fundamentada, yo creo que los estudiantes ahí pueden hablar perfectamente de la experiencia no tanto como talleristas, sino también de la experiencia de los participantes. Es decir, es tratar de interpretar las dos visiones. Una de ustedes como estudiantes que están en ese del otro lado, porque son los diseñadores, son los planeadores y los que han hecho el taller, y cómo también ese taller ha impactado en otro, y ese otro que también al mismo tiempo es estudiante. Entonces, ahí me parece que hay algo muy interesante para poder analizar, y es la interpretación o la posible identificación entre pares, pero al mismo tiempo, cómo los pares, en este caso estudiantes, pueden tomar una posición diferente en el momento de convertirse en talleristas. Entonces, me parece que narrar esa experiencia, o sea, sí, narrarla desde, entre comillas, desde el punto de vista investigativo, podría ser mucho más fácil para los estudiantes de los talleres. No sé qué piensan mis dos compañeros, Juan Fernando y Milena. Pensar que es una oportunidad para conocer a toda la comunidad académica lo que se está haciendo en los talleres y cómo eso ha impactado, porque es que nosotros que no hemos estado propiamente en ninguno de ellos, no hemos podido ver con mucha evidencia, bueno, qué se lleva a cabo al interior de los talleres, y lo único que hemos hecho es ver grabaciones, o lo poco, por lo menos en lo poco que yo me he acercado, son grabaciones, y uno dice, bueno, ahí todo el mundo, ¿cómo un estudiante de 10º grado es capaz de direccionar, de coordinar un grupo de estudiantes de primaria en algunos de los talleres, que es algo tan difícil? Entonces me parece que desde el punto de vista narrativo, contar esa experiencia puede ser muy valioso. Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice la profe Rina, es en función de que los talleres no solo van a aportar un conocimiento, sino hasta dónde puede llegar ese taller y cómo pueden transformar. Yo aquí pensando en lo que mientras hablaba la profe Rina, a uno se le ocurren muchas cosas y se le vienen a la cabeza para investigar. Entonces yo digo, hay mucha variedad de temas sobre los talleres que se vienen trabajando. Entonces uno también puede pensarse si es necesario toda esa diversidad o yo puedo a través de todos esos talleres diversificar y generar unos tópicos más fuertes. Se me ocurre, ¿cierto? Otro es cómo lo está llegando los chicos ese y el aprovechamiento que están dando como tal al proceso. Y otro que también pensaría, pues la narrativa, porque es que es un proceso nuevo y eso sería también muy chévere mostrarlo, porque es también contar que se empieza un proyecto desde cero, que solo quedaban propuestas y por fin este año se pudo dar la posibilidad de existir una ejecución. Pues lo digo en el sentido de que nosotros hemos leído las propuestas de los chicos que han pasado a lo largo de los años y de pronto en este momento transformar. Yo creo que es muy chévere, es muy positivo lo que dice la profe Rina y también comparto pues como esos procesos. Yo creo, Rina, que después de esta pequeña charla ellos tienen insumos. Podríamos pensar en esos dos tipos de investigaciones para ellos, la investigación acción o la investigación narrativa. La investigación acción, como les decíamos al principio, es muy usada por maestros y muy desde la educación. La educación, la narrativa la podemos adaptar a que sea como una experiencia propia, que sea algo más contado desde su propia experiencia. Y también lo que decía Juan, de generar un cambio, de que quitemos esas estructuras tan ladrilludas para presentar los proyectos.
porque en realidad yo creo que cuando ellos vieron la estructura de justificación, pregunta, investigación, objetivo, investigación, ¿cierto? Nosotros en el semillero la tenemos clara en el de ciencias sociales porque ya llevamos trabajando varias secciones los miércoles y hemos abordado cada una. Pero sería muy chévere plantear una manera, una nueva narrativa que permita que los estudiantes abandonen esa estructura de proyecto de investigación. Listo, Rita. Bueno, entonces vamos terminando por hoy este proceso. Esperamos haber dado algunas claridades acerca del diseño metodológico que es fundamental dentro del proceso. Para los estudiantes que están con nosotros en el semillero, esperamos que empiecen a trabajar ese diseño metodológico de acuerdo a la estructura de investigación que tenemos y que dentro de 8 días podamos entonces revisar un avance de esa estructura. Profe Juan Fernando. Sí, muchas gracias a todos pues por su participación. Yo pienso que a veces se convierte esto en mucha información, pero cuando uno ya empieza a delimitar, es mucho más fácil uno masticar esa información que le permita pues como comprender hacia dónde voy y qué es lo que quiero lograr. A los chicos que ya venían con nosotros, mucho ánimo con las actividades. Ya les compartí en el grupo. El proceso que tienen de la preinscripción para que la vayan haciendo y no dejemos todo para lo último. Para los nuevos, la invitación es a que se animen, ¿cierto? O sea, de esas ideas locas que a veces se le ocurren a uno, pues se pueden lograr grandes procesos de investigación y lo ideal es que podamos desarrollar esas competencias. La profe Milena y mi persona estamos muy prestos a apoyarlos y si requieren alguna ayuda o algo para potencializar el trabajo que ustedes ya traen o hacer, pues simplemente se nos acercan, sacamos un espaciecito y nos encontramos para que podamos ayudarlos a materializar un poco más esos proyectos. En cuestión con los proyectos que hablaba la profe Rina, pues piénsela, muy rico que socialicen todos esos procesos porque eso también va a ayudar mucho. Yo pienso que todos estos elementos que se hacen aquí van a tener repercusiones y extensiones en procesos académicos para que no se les convierta en una carga adicional a todas las que ustedes ya tienen, sino que por el contrario se pueda pues facilitar y dar una viabilidad a todos estos procesos, teniendo en cuenta que también está lo del tema del servicio social. Entonces, muy importante que estén pendientes de eso. No siendo más, cuídense mucho, tengan una feliz tarde y espero que para la próxima hablen un poquito más. Listo, cuídense mucho. Muchas gracias, profes. Hasta luego. Muchas gracias.